Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro digital del CENIT en el que vamos a abordar las herramientas de la lucha contra las noticias falsas. Con nosotros en el estudio de Información Televisión, en este plató, está Carlos Hernández Echavarría, periodista, representante de Maldita.es y consumado experto en esa lucha contra las fake news. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Tony, muchas gracias por invitarme. También nos acompañan Cande Sánchez Olmo, investigadora de Comunicación y Psicología Social del proyecto CENIT. Candi, muy buenas tardes. Pues buenas tardes y gracias por este encuentro. Buenas tardes. También con nosotros está Patricio Martínez Barco, responsable del grupo de trabajo de Fake News. Patricio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Gracias a los tres. El programa contará con dos partes. Intervendrán nuestros ponentes para abordar el asunto en una intervención inicial, con el asunto que nos ocupa, esas herramientas para combatir a las noticias falsas, y posteriormente llegará el turno de preguntas. Comenzamos con Carlos Hernández de Echavarría. Carlos, cuando quieras. Bueno, pues nada, reiterar las gracias por traernos aquí y bueno, voy a contar un poquito quiénes somos, qué hacemos, ¿no? en Maldita.es. Voy a hablar mucho de lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero tengo que empezar un poco por quiénes somos nosotros, ¿no? Y qué no somos, sobre todo. Nosotros somos un medio de comunicación independiente y hago énfasis en lo de medio y en lo de independiente porque podríamos ser pues, un instituto de investigación o otra cosa que atacara las fake news o la desinformación de otra manera, pero somos un medio de comunicación. Nos gusta que la gente nos lea y a lo que nos dedicamos es eso. Y somos independientes en el sentido de que, contra de lo que a veces cuente por ahí, nosotros no pertenecemos a ningún gran grupo de comunicación ni nada, somos un poco nosotros haciendo la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Lo cual me lleva a la segunda parte que pongo ahí, que es que somos una entidad sin ánimo de lucro. Nosotros, por supuesto, tenemos que pagar nóminas y servidores como todo el mundo a final de mes, pero nosotros esto de la desinformación, nadie se hace rico, no hay accionistas, todo lo que lo recibimos lo reinvertimos, ¿no? Y todo nuestro contenido es copyleft, que esto siempre lo pongo aquí porque me parece importante que todo lo que nosotros hacemos contra la desinformación lo dejamos a disposición ahí de la sociedad para que quien quiera, si Dios quiere, respetando un poquito nuestro nombre y quién lo ha hecho, pues lo pueda usar, porque nosotros, cuanto más se difunda la información, pues menos desinformación, ¿no? Lo que nosotros hacemos lo definimos así en una frase cortita y al pie, que sería periodismo para que no te la cuelen, ¿no? Eso es un poco nuestra historia. Así, más detallado, lo que queremos hacer con esto del periodismo para que no te la cuelen es monitorizar el discurso público, es decir, lo que hace cualquier periodista, escuchar, ver lo que se mueve, lo que no se mueve, cómo se está funcionando ahí, verificar ese discurso público, que es por lo que somos más conocidos, ¿no? Ver qué parte de verdad y cuál no. Y luego esa última pata que es lo que llamamos alfabetización mediática y herramientas tecnológicas, pues un poco por esta idea que dice siempre un compañero nuestro de Maldita, que es que somos un portero parando penaltis, ¿no? Entonces, cada 3 segundos nos tiran un penalti. Entonces, idealmente, pues algún día queremos dejar de estar cada 3 minutos levantándonos del suelo y parando un nuevo penalti. Lo que queremos es que la portería se vaya haciendo más chiquita. Es decir, que la sociedad cada vez sea menos crédula, que la sociedad cada vez esté más preparada para ver una desinformación y decir, oye, me huele raro, ¿no? Entonces, ¿nosotros esto cómo lo hacemos? Pues con esas marcas que veis ahí, que son probablemente nuestro producto más conocido, Maldito Bulo, que es la gente que te dice, oye, ¿te ha llegado esta cadena de WhatsApp que te dice que te untes con lejía para evitar el coronavirus? Por favor, no lo hagas, porque hemos hablado con 3 doctores que dicen que no lo hagas. Maldita Hemeroteca es un poco donde empezamos, que es un formato más sencillo, que es, oye, este político, esta persona poderosa, dice esto, pero es que hace 2 años decía justo lo contrario. ¿Por qué? ¿No? Y luego el resto son proyectos más dedicados, ¿no? Maldito Dato hace periodismo de datos y analiza las cifras que usan sobre todo nuestros políticos para justificar sus medidas. Maldita Ciencia hace divulgación científica, la hacía antes de que llegara el coronavirus, con lo cual, fíjate de todo lo que nos ha ayudado ahora en este momento. Maldita Tecnología te explica cosas de tecnología. Pues hoy, por ejemplo, estábamos haciendo por qué sube el precio de los billetes de avión cuando te metes a mirarlos varias veces, ¿no? Cosas como del día a día, de hacer un poco de alfabetización para que todos manejemos mejor la tecnología, ¿no? El resto, Maldita Migración y Maldito Feminismo, son áreas muy concretas donde hay muchísimos bulos ideológicos de crimen sobre inmigrantes, muchas mentiras que se mueven y lo usamos para eso. Y Maldita Educa es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí en Información Televisión, ¿no? Hablar de desinformación e intentar todos enterarnos un poco de lo que hacemos unos y otros para combatirla. ¿Quién hace esto? Pues esos 2 que están así con esa cara de sorpresa son nuestros fundadores, Julio y Clara. Empezaron ellos 2 personas, ahora somos un equipo de 35 periodistas e ingenieros, o sea que nos hemos multiplicado. Eso es un Zoom, porque ahora, como todo el mundo, pues nos dedicamos a hacer videoconferencias y a trabajar los unos con los otros.
¿Y por qué lo hacemos? Y aquí empiezo en esta parte, ¿no? He cogido esta portada de 1999 de una revista del Corazón para explicar un poco lo que ya sabe todo el mundo, y Tony mejor que nadie, que es que la desinformación no es algo de ahora. La desinformación ha existido siempre y ha sido siempre un enemigo. En 1999 pues existía ese programa que era Sorpresa, Sorpresa, y de repente no había Facebook, no había WhatsApp, pero en unos días toda España decidió que durante una emisión de Sorpresa, Sorpresa tenía que el cantante Ricky Martin que darle una sorpresa a una chica, se había encerrado en un armario y la chica había hecho no sé qué sin saber que había cámaras en su casa y se había emitido. Todo esto era una gran mentira previa a los tiempos de Facebook y de WhatsApp y, sin embargo, por alguna razón, media España se la creyó. Entonces, si la desinformación ya estaba allí, ¿por qué nosotros creemos que este era el momento para hacer un proyecto como Maldita? Bueno, porque hay cosas que sí que han cambiado, ¿no? Vivimos en una época de pérdida de credibilidad de los medios, sí, pero de casi todo, ¿no? De casi todo se pone en duda, la ciencia se pone en duda, los discursos con prestigio se han puesto en duda también. Ha habido una democratización de esto que se dice de la información, pero democratización de la información quiere decir democratización de la desinformación también. Quiere decir que han desaparecido muchas jerarquías, hay gente que tiene, mucha gente sin la preparación adecuada tiene audiencias, las tiene a su alcance, ¿no? Y hay nuevos patrones de consumo gracias a las redes y a estas cosas que permiten a esos malos acceder a muchas más audiencias y con muchos menos filtros de las que tenían antes, ¿no? Entonces, esto es lo que para nosotros ha cambiado con respecto a antes. Esto nosotros lo reducimos a decir que hemos perdido el ancla. Me explico con esto del ancla, ¿no? Antes, tú tenías ciertas anclas que te decían que algo era información veraz. Los pitos que suenan en la radio, el formato de un periódico. Tú sabías que lo que venía a continuación era información contrastada, elaborada por periodistas que hacían casi siempre bien su trabajo, ¿no? Ese ancla ha desaparecido. Si nosotros vemos esas dos noticias que tenemos en pantalla, hago mal en llamar noticia porque una de ellas no lo es, vemos dos formatos prácticamente iguales. Uno dice, Iñaki Urdangarín condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel. Y la otra dice, Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos. La de la derecha de sus pantallas, la de la paga, es falsa, es una invención. Es de una web que dice en una esquinita abajo de su aviso legal que es una web de risa y de parodia, pero nuestro ancla no ve mucha diferencia entre estos dos. Ve un titular, ve una foto, ve un cuadrado para la firma. Es decir, el formato no nos está avisando de que eso es un engaño, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido, porque lo podemos decir en el ámbito de las noticias, que es lo que nosotros más trabajamos, pero bueno, ¿qué decir de cuando es una captura de pantalla, de cuando es un vídeo? Un audio que llega a nuestro WhatsApp diciéndonos, por ejemplo, una grabación de una persona que dice ser un médico del Hospital de Alicante, pero quién sabe si lo es, y que nos cuenta unas cosas que están pasando que quién sabe si están pasando, ¿no? Ha desaparecido ese ancla, pero para mucha gente lo que entra por ahí es información tan aceptable o tan creíble como la que llegaba en los formatos tradicionales. Y es ahí donde nosotros vemos que es un problema y que donde surge la necesidad de hacer algo más. Si a esto le sumas el momento de polarización que vivimos, o sea, si estamos viendo ahí en ese gráfico, yo lo que os invito es a ver la columnita azul celeste. Esto es un estudio que hace el Reuters Institute, son datos de España, y esa columnita azul lo que nos está diciendo es la gente que quiere ver noticias y recibir contenidos que estén de acuerdo con su punto de vista. Es decir, bueno, está bien, podría elegir que no tuviera punto de vista, que fuera una cosa imparcial, pero yo lo que quiero es que me cuenten mi punto de vista, ¿no? En la televisión, 1/3 de los españoles quieren ver su punto de vista. En los periódicos, más o menos 1,4. Pero en los medios, en las redes sociales, que es para mucha gente la única fuente de información que tiene ahora mismo, más del 40% lo que desea ver ahí es lo que ellos piensan. No desea ver información, ¿no? Entonces, todo este ecosistema que se crea, pues es obviamente un caldo de cultivo para que alguien se aproveche. ¿Y por qué se aprovecha alguien? Nosotros tenemos puestas ahí una serie de motivos por los que la gente desinforma. La primera es el beneficio económico. Hay mucha gente que se lucra con esto, que monta una página con noticias sensacionales que cultivan a un determinado tipo de público y gana dinero con ello, consigue clics y publicidad y tal. Lo hemos visto en las elecciones estadounidenses de 2016. De repente, unas granjas y unos servicios en Macedonia haciendo noticias falsas sobre Hillary Clinton. Y vas desenrollando la bobina y ves que las hacían también sobre Trump, pero es que vieron que las de Hillary Clinton daban más dinero y daban más clics, ¿no? Entonces, primero está el ánimo de lucro.
Luego está la gente que lo hace ideológicamente, ¿no? Pues lo que decíamos antes, si yo considero que mi opción política es que no vengan inmigrantes más a España, pues hay mucha gente que se dedica a fabricar noticias constantemente que van a dar una idea concreta de lo que son los inmigrantes o los refugiados o algo así. Y luego hay una tercera categoría, he puesto ahí por pura maldad, a lo mejor me he pasado, ¿no? Muchas veces no es maldad, muchas veces es por las risas. Hay gente que está en internet para tomarle el pelo a la gente, para crear una noticia, a ver quién la cuela más gorda. Esto también es antiguo, o sea, no es la primera vez que alguien intenta engañar a un periodista, pero ahora las posibilidades de difusión son enormes. Y ahí nosotros, donde nos fijamos de estas categorías, es un poco en nunca castigar, ni avergonzar, ni tratar mal a la persona que honradamente se cree una desinformación y la comparte porque cree que es cierta. O sea, no, a esa persona no se la puede castigar, ya no digo penalmente, tampoco deberíamos atacarla de ninguna manera. Lo que hay que hacer es proveer, ¿no?, herramientas para que eso no pase. Todo esto que he dicho de por qué nos parecía importante hacer Maldita se ha multiplicado por cuando ha llegado el coronavirus. Si vemos son datos del mismo estudio, ¿no? Para informarse sobre el coronavirus, usted confía en. Pues vemos que en España la gente, para informarse del coronavirus, solo la mitad desconfía de lo que le llega a sus apps de mensajería, a su WhatsApp. O sea, tenemos la mitad de la población a priori recibe en WhatsApp y lo toma como información veraz. Cuando el WhatsApp, vete a saber quién lo manda, por qué lo manda, dónde se origina. Ahí hay como un agujero negro al que tradicionalmente no llegan los fact-checkers, pero en Maldita lo estamos consiguiendo, yo os explico cómo, que es la mensajería privada. Tus mensajes son privados y son tuyos y nadie debe meterse ahí. Nosotros somos los primeros que decimos que no, por favor, que eso no lo debe leer nadie. Pero es cierto que ahí está moviéndose un volumen de desinformación que vuela, que está llegando a millones de españoles y que nadie lo ve hasta que no salta a redes públicas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho, por ejemplo, con Maldita en este tema de coronavirus que se ha multiplicado? Pues nosotros, la gente nos reenvía a una inteligencia artificial, a un bot de WhatsApp, el contenido que ellos consideran sospechoso. Y eso nos ayuda a asomarnos a ese agujero negro. Y si nos fijamos en nuestros propios datos, estos son datos propios de Maldita, para que nos hagamos una idea de lo que ha supuesto esta infodemia de la pandemia, estamos viendo que nosotros estábamos súper satisfechos antes de que llegara la pandemia con unas 250 preguntas que nos llegaban al día, ¿no?, a ese bot de WhatsApp, a esa inteligencia artificial. Ahora hemos tenido días de que nos llegan 2.000. O sea, si a nosotros nos llegaban 250 y ahora nos llegan 2.000, eso es solamente un indicador de que es que se ha podido multiplicar enormemente el número de desinformación que está circulando por WhatsApp. También porque hay más interés y estamos todos hablando claramente de lo mismo, pero es cierto que estamos en un momento de que se está disparando la desinformación. De hecho, hemos visto claramente pues, las diferentes narrativas. En el primer tercio de la pandemia, pues todo lo que nos preguntaban o lo que nos rebotaban era la prevención, las falsas curas, cómo funcionaba el virus, y luego ya hemos pasado en la fase 2 y en la fase 3 pues, a más contenidos políticos, patrañas pseudocientíficas, decir que el virus no existe, que es una invención, ese tipo de cosas, ¿no? Esto ya nosotros lo hemos notado enormemente, o sea, llevamos ya, esto es de anoche, probablemente ya habrá alguna más, 860 mentiras, bulos y desinformaciones sobre el coronavirus desde que comenzó. Nosotros, ya digo, estábamos encantados y satisfechos con nuestros casi 2 millones de usuarios únicos al mes que nos preguntaban por cosillas. Hemos llegado a tener en marzo, en lo peor de la pandemia, 10 millones. Lo cual yo creo que es bueno y es malo, porque quiere decir que la desinformación se está multiplicando, pero quiere decir también que la gente se está concienciando, que hay muchísima gente cada vez más que dice, ojo, esto me está sonando un poco raro y voy a preguntar, ¿no? Es la alfabetización de la que hablábamos. Ya por hablar un poco de cómo lo hacemos, de esas herramientas de las que en el fondo va esto, nosotros siempre repetimos el mismo proceso, ¿no? Es un proceso periodístico, yo diría, estándar, ¿no? Detectar la desinformación, desmentirla y difundir ese desmentido, ¿no? En la primera parte va de la monitorización, ¿no? De estar a la escucha, enterarte de qué es lo que pasa, tal. En el desmentido se tiene que hacer con una metodología muy precisa para que tenga credibilidad, de la que ahora vamos a hablar, y luego, por supuesto, hay que difundirlo. El mejor contenido del mundo, como sabéis perfectamente en la información, si no lo lee nadie, no vale para nada, con lo cual hay que difundirlo y todo. Y aquí es donde entra nuestra comunidad, que nos ayuda muchísimo. Nosotros nos visita mucha gente, pero tenemos 40.000 usuarios registrados que nos ayudan, ¿no? Y nos ayudan en cada fase de esas, nos ayudan a detectar, porque nos ponen sobre aviso de la desinformación, sobre todo en ese bot de WhatsApp, pero a través de cualquier tipo de red. Nos avisan de lo que hay. Nos ayudan muchas veces, dentro de que el desmentido es un trabajo de un periodista y de un equipo de periodistas que tiene que ir paso por paso, es cierto que muchas veces nos ayudan con una cosa que nosotros llamamos los superpoderes, que es, por ejemplo,
la gente registra sus habilidades, por ejemplo, y tenemos algún maldito o maldita que dice, por ejemplo, pues yo es que hablo árabe. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien que hable árabe? Pues cuando tenemos un bulo que necesitamos a alguien que hable árabe o que sepa de supercomputación o cosas así, lo buscamos en nuestra base de datos y si tenemos 3 o 4 que pueden aportar y pueden ponernos sobre la pista de determinadas cosas difíciles de desmentir, pues nos ayudan. Y por último, por supuesto, nos ayudan a viralizarlo, que es casi lo más importante. No tanto ya por la difusión en sí misma, sino porque les pedimos que adquieran el compromiso de cuando a ti te llega a tu grupo una desinformación y tú nos la pasas porque dices esto me suena mal, cuando nosotros hagamos el trabajo de desmentirlo, por favor, vuelve al grupo y ponlo. Es decir, no dejes que eso se quede colgandero ahí. Tú di, no, pues fíjate, justo maldita ha sacado, no hace falta meterse con nadie ni dejarle de tonto ni nada, simplemente que igual que la desinformación fluye un montón, que fluya también la información. Entonces, en nuestro día a día, ¿en qué nos fijamos nosotros para entrarle a algo? Porque nosotros somos, como cualquier redacción, tenemos un grupo de recursos pequeñito y de cabecitas, somos los que somos. Entonces hay que priorizar, como hace cualquier medio de comunicación. Entonces nosotros nos hacemos sobre todo 3 preguntas antes de decidir a qué le entramos, ¿no? ¿Qué gastamos nuestra investigación, ¿no? Primero, ¿es viral? ¿Es viral de verdad? Porque muchas veces, si coges algo, una anécdota que alguien, una locura, lo ha puesto ahí y tú entras con tu capacidad de llamada de usuarios a desmentirlo, a lo mejor le estás dando más visibilidad de la que tendría. Entonces, por ahí somos cautos. Pero también nos preguntamos, ¿es peligroso? Porque muchas veces, aunque algo no sea todavía viral, si de verdad supone un riesgo para la salud pública o para la seguridad, nos conviene empezar a trabajar desde ya para, si salta y se viraliza, estar ahí. Un ejemplo muy fácil es en las grandes catástrofes naturales que se mueven muchísimas cosas, por ejemplo, los incendios de Vigo en verano, pues de repente alguien le dio por poner ahí que el consumo del agua que salía del grifo no era sano. Claro, eso nosotros, desde que lo vemos la primera vez, a lo mejor no le entramos, pero ya estamos trabajando en ello, porque no queremos queremos tenerlo desmentido si eso se viraliza, para dejar claro que en una cuestión de salud pública la gente, por favor, puede abrir el grifo y beber agua. Es que es una cosa como de vida o muerte, ¿no? Y luego una pregunta que nos tenemos que hacer siempre ¿es esto verificable? Porque es que nosotros nos dedicamos a esto, a la verificación. Entonces, nosotros hay cosas que no son verificables, que es un relato de uno dice y otro dice otra cosa, que es una opinión, que de por sí no es verificable. Entonces, tenemos que ver si es algo que nosotros con datos y hechos objetivos podemos entrarle, ¿no? Aquí esto siempre nos lleva a unos debates de periodistas. Por ejemplo, esta noticia que os estoy poniendo. Descubren que un mosquito te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Y yo lo comparto esto en facultades de periodismo o en ambientes profesionales y la respuesta unánime es como, ¿pero esta tontería hace falta? Digo, pues sí. Nuestro test de viralidad en ese sentido está bien, porque si nosotros entramos a desmentir esto, y ya os digo que entramos a desmentir esto, fue porque nos lo estaba mandando mucha gente, porque nuestro mundo muchas veces de periodistas y divulgadores no es el mundo real y global. Nosotros tenemos esta gráfica que nos obsesiona, que es como que por aquí arriba del discurso estamos los periodistas, los políticos, los ciudadanos muy informados, la gente que está en el punto de lo que dijeron ayer en el debate del Estado de la Nación y cómo eso es diferente de lo que dijo hace una semana. Eso no es la realidad de la sociedad. Hay otra curva por ahí debajo de la gente con preocupaciones y trabajos de 14 horas que no le dejan tiempo para seguir el minuto a minuto de la actualidad. Y nosotros tenemos que pensar en todo esto y en qué se viraliza en todo este ambiente, ¿no? Entonces, una vez que ya decidimos entrarle a algo, os voy a contar un poco lo que es la metodología, la más habitual, que es la de los bulos, ¿no? Nosotros primero realizamos la investigación, es decir, se le asigna a un miembro del equipo, un poco a nivel de redacción normal. Y es cierto que usamos herramientas tecnológicas, es cierto que medimos la difusión con algunas herramientas, es cierto que si necesitamos hacer algo, como decir, verdaderamente puntero, que la única manera de desmentirlo es usar un software que te mide el tamaño de la sombra y te calcula el lugar del mundo en función de la posición solar. Nosotros eso sabemos hacerlo, pero la mayor parte de nuestro trabajo es el periodismo que se hace aquí en la información. De colgar el teléfono, hablar con la fuente, hablar con otra fuente, preguntar, mirar cómo fue antes, hablar con los vecinos. O sea, que muchas veces la desinformación es la policía local de Málaga detiene a no sé quién por haberle pegado 15 puñaladas a no sé quién otra cosa. Y a veces es tan sencillo como llamar a la policía local de Málaga y preguntar si es así. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es periodismo razonable y habitual, ¿no? Y entonces, después de eso, lo que hacemos es examinar el resultado, ¿no? Nosotros somos más o menos una treintena de personas en la redacción. Los hallazgos de esa persona que ha hecho la investigación se ponen en común y se le señalan los puntos débiles y todo el mundo puede opinar. Y luego tenemos una metodología que hemos llamado con este nombre tan poco poético, que es el Palante. Nosotros tenemos 8 editores, yo soy uno de ellos, que deciden
en última instancia, qué es lo que vamos a publicar y qué es lo que no, por ese método que llamamos del palante, ¿no? Entonces necesitas 4 votos de 8, los editores. Y hasta que no tengas 4 votos de 8 porque no se hayan solucionado las preocupaciones periodísticas sobre ese contenido de 4 de los 8 editores, eso no se va a publicar. Pero es más, si uno tiene dudas sobre la fuente concreta, con que uno solo vete no se va a publicar. Porque nosotros somos en esto garantistas, porque al final lo único que tenemos, no tenemos necesidad de hacer un contenido más, no tenemos necesidad de entrarle a todo, tenemos necesidad antes que nada de salvar nuestra credibilidad, que cuando eres un fact-checker es difícil de conseguirla y es importante. Y ni siquiera tenemos muchas veces que decir que algo es bulo o no. Eso que pongo ahí abajo de qué es, nosotros al final vamos a establecer si algo puede resultar que sea cierto. Nosotros no tendemos a decir sí es cierto que algo, o sea, nosotros solo desmentimos porque no nos parece que de primeras pues entendemos que la verdad no tiene que ser necesariamente reseñada cuando de decir no, esto que se ha publicado es cierto, eso debería ser la normalidad, pero sí que es cierto que nos guardamos la posibilidad de decir, bueno, esto es un bulo, claramente está contrastado que es falso. A lo mejor hay otras cosas que decimos no hay pruebas, porque hay cosas que es difícil decir que es mentira, pero sí que puedes decir, hombre, pues es un poco extraño que nadie estaba allí para escucharlo, nadie lo registró, nunca se publicó, con lo cual de esto no hay pruebas. Y luego una última categoría que nos salvamos para cosas que están provocando mucho jaleo social, que están provocando mucha curiosidad, que es un qué sabemos, ¿no? Es decir, el periodismo tradicional lo hace, que es, oye, mira, se está comentando mucho esto, nosotros lo que sabemos es esto, ¿no? Hasta aquí podemos llegar. Una pregunta, en toda esta historia que nos decimos nosotros de lo importante que es la metodología para salvar nuestra credibilidad, porque es lo único que tenemos, una pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿y quién verifica al verificador? ¿No? Pues vosotros aquí os creéis el estándar maravilloso y ¿quién nos verifica a nosotros? A nosotros nos verifica una organización internacional que se llama la International Fact-Checking Network, que es del Instituto Poynter, que básicamente lo que hace es establecer unos estándares para fact-checkers, nos ayuda a colaborar entre nosotros, pero sobre todo lo que hace es establecer unos estándares de qué es un fact-checker y qué no, y asegurarse de que los cumplimos. O sea, no es lo que te comprometes, sino que año a año estás allí, ¿no? Os he puesto aquí los puntos básicos que son independencia e imparcialidad, es decir, un fact-checker no puede ser un ala de un partido político ni tampoco puede ser un organismo oficial de un Estado. Eso no es un fact-checker, tiene que ser independiente. También tiene que ser imparcial en el sentido de que no puede ser un fact-checker dedicado a verificar todo lo que dice el Partido Popular. No, verificar a todos. No puede ser una herramienta de parte. Tiene que ser transparente en las fuentes, en el sentido de que nosotros como fact-checkers no tiramos jamás de fuentes anónimas. Es decir, nunca podremos decir, esto es mentira porque una fuente bien informada del entorno de no sé quién nos ha contado. No. Nosotros nuestro objetivo, y es parte de este compromiso, es que el usuario anónimo pueda reconstruir el proceso que nosotros hemos hecho para desmentir algo. Y eso pasa porque todas las fuentes sean públicas y notorias y estén identificadas con nombre y apellidos o como institución. Y si no podemos hacer eso y no podemos entrar, pues no podemos entrar. Tenemos que ser también transparentes en cuanto a la organización. Esto es importante en el sentido de que cuando tú te sitúas a ti mismo como árbitro de ciertas cosas, tienes que ser transparente sobre ti mismo. Nosotros, nuestras cuentas de Maldita son públicas, se sabe de dónde sale cada euro y en qué se gasta cada euro, están en la página web. Ese tipo de cosas ayudan a construir confianza. También la transparencia en la metodología de la que estábamos hablando, de que nosotros siempre aplicamos la misma metodología a todo el mundo. Esto no es un capricho, no es voy aquí porque me interesa, en fin. Es así, honestidad en las rectificaciones, en el sentido de que nos equivocamos como todo el mundo y ponemos ahí, oye, antes os decíamos esto, nada de borrar el contenido y obviar qué ha sucedido, sino aquí metimos la pata y por esto la metimos, ¿no? Y todo esto nos manda el International Fact-Checking Network una auditoría anual que viene a nuestra redacción, se sienta ahí con nosotros y ve que hacemos las cosas bien, ¿no? Claro, todo esto es para lo que decíamos antes, para mantener nuestra credibilidad, que es lo único que nos mantiene ya no cara a la sociedad, sino nos mantiene cara a nuestra comunidad, a esas 40.000 personas que nos dan dinero, nos dan su tiempo, nos dan sus capacidades a cambio de nada, a cambio de que comparten la tarea que nosotros hacemos. Y nosotros, sin esas 40.000 personas, no somos nadie. No recibiríamos los inputs de las cosas que se están moviendo, no sabríamos qué es viral y qué no tendríamos la difusión que tenemos cuando luego desmentimos algo. Entonces, nosotros llevamos 3 años creando comunidad y por eso de ahí nuestra obsesión de esta es la metodología que hacemos las cosas por esto, no somos un organismo partidista, todo esto es por eso, por salvaguardar un poco esa idea de comunidad. Voy a despedirme con 2 apuntes súper breves sobre herramientas de fact-checking que me parecen importantes, que son primero ese número de WhatsApp del que os comentaba,
no hay una persona. Nosotros, si os he dicho que hemos llegado a recibir 2.000 inputs en un solo día, es evidente que nosotros no tenemos los recursos humanos para tener una persona leyendo ese chat de WhatsApp, investigando y respondiendo. Esto tiene que ser una inteligencia artificial. Tiene que ser un chatbot, que es lo que es, ¿no? Que según el propio WhatsApp, no quiero pasarme de presumido, pero es el mejor chatbot que se ha hecho en el mundo. Ahora, ¿qué hace ese chatbot? Nosotros le vamos a dar un número a los malditos para que nos escriban ahí. Incluso nos pueden reenviar una imagen, nos pueden reenviar un audio, nos pueden mandar un link, pero también pueden en lenguaje normal. Oye, ¿qué es eso que han dicho de que la ministra de Exteriores ha dicho que, ¿sabes?, en lenguaje natural? Y ese chatbot hace un análisis del lenguaje natural y lo relaciona con nuestra API, con nuestra base de datos, ¿no? De forma que cuando entra ese mensaje tiene un doble valor. Por un lado, nosotros sabemos que ese contenido se está moviendo, con lo cual eso nos ayuda a ponernos las pilas. Pero por otro lado, si ya está resuelto en nuestra base de datos, si ya está verificado, nos permite en ese mismo momento que la maquinita coja el desmentido y lo mande inmediatamente a la persona que ha preguntado por él, ¿no? Entonces esto nos da unas posibilidades. Primero es una ventana, ese agujero negro de la mensajería privada del que hablábamos antes. Luego es un buen uso de la tecnología, porque a nosotros no erradica ni mucho menos la labor del periodista, pero nos permite que los periodistas de nuestro equipo estén dedicados a cosas en las que de verdad marcan la diferencia, ¿sabes? Y no a picar en un Excel exactamente todas las dudas que nos llegan. Nos da una oportunidad enorme de difusión, por eso, porque es la inmediatez. Estamos nosotros aquí, escribimos esto y puede ser, es muy probable que esa cosa que nos ha sonado rara ya la tengamos resuelta en Maldita. Entonces vuelve y inmediatamente el círculo de la información en lugar de la desinformación se activa mucho más rápido. Y es, por supuesto, una herramienta de engagement. Nosotros estamos todo el día pensando en soluciones tecnológicas que nos puedan echar una mano con estas cosas, ¿no? Otra es tenemos una, que por favor os invito a que os la bajéis, una extensión de Chrome que hace algo tan sencillo como cuando te metes en una página web, te informa de los bulos que hemos encontrado publicados en esa página web, ¿no? Contador al uso, ¿no? Y es más, no solo te va a poner ahí los que hemos encontrado, sino que te va a decir cómo ha actuado esa web. No quiero decir medio de comunicación, porque muchas no son medios de comunicación, son unas webs. Te va a decir cómo ha actuado en esos bulos, porque todos metemos la pata. O sea, hemos metido un bulo ahí y nosotros les avisamos y ellos muchas veces dicen, no, pues no solo, ahora lo corrijo, ahora me llevo el titular, ahora hago algo. Y esto es un buen termómetro muchas veces de cómo ese sitio web gestiona la desinformación, ¿no? Y esto me lleva a lo último que quiero decir sobre las herramientas, que es que la tecnología, que a nosotros nos ayuda muchísimo y nosotros tenemos ingenieros trabajando y porque creemos que de verdad puede marcar la diferencia en muchos aspectos, es súper útil porque nos libera tiempo para hacer otras cosas, porque nos libera que la gente no esté encerrada en tareas rutinarias donde no está aportando, ¿no? Donde el juicio periodístico tiene poco que hacer. Pero nos puede ahorrar mucho tiempo para otras cosas. Lo que no va a sustituir nunca es al periodista, porque ni el programa mejor entrenado del mundo puede identificar patrones en lenguaje natural, con lenguaje emotivo, que te den un termómetro de queso, pero eso ahora mismo es ciencia ficción. Y nunca sustituirá el trabajo de descolgar el teléfono, llamar a la policía local de Alicante, al oficial de guardia, y decir, ¿qué hay de verdad de esto, no? Y tampoco sustituye ni nunca sustituirá a la portería de la que hablábamos antes, ¿no? Al buen juicio del consumidor de medios, al usuario, que nuestro gran objetivo es que con los años le convirtamos en una persona que diga, uy, me ha llegado esto que entronca perfectamente con mis prejuicios, con lo que yo pienso de tal grupo o con lo que tal, voy a compartirlo, voy a esperarme un minuto, esto me huele raro, voy a tratar de verificar si esto es cierto antes de compartirlo. Y si ganamos esa batalla y conseguimos crear un poco de conciencia social en eso, ya, vamos, la mitad del trabajo está hecho. En lugar de estar ese penalti que nos tiran cada 3 segundos, pues si la portería es así, vamos a pararlos casi todos. Si la portería sigue siendo inmensa, esto va a llevar un tiempo. Así que nada, me he abusado de vuestro tiempo y de vuestra paciencia. Al contrario, interesantísimo además tu intervención. Muchas gracias, Carlos Hernández de Chavarría. Turno ahora para Patricio Martínez Barco. Muy bien, muchas gracias, Tony. Bueno, primero, sobre todo, agradecer a Carlos por esta brillante exposición que ha hecho del problema de la desinformación y también de la verificación, por haber accedido a acompañarnos hoy en este entorno.
Y también porque al final de su intervención pues, ha introducido el tema de las tecnologías, que es precisamente el tema, una de las patas principales que tenemos en el CENID a través del proyecto Fake Free Admin, que es un proyecto que trata sobre tecnologías que pueden asistir, como bien decía Carlos, no sustituir, sino asistir a los profesionales de la verificación que sois los periodistas, ¿no? Entonces, en este proyecto nosotros tenemos dos horizontes diferentes. Hay un horizonte de largo plazo que sería el poder disponer de una plataforma que aúne diferentes herramientas para la asistencia a todas las fases que has comentado en el proceso de fact-checking, desde la monitorización, que sabemos lo difícil que es poder abarcar toda la información, esta pandemia de información que tenemos actualmente, también en el propio proceso de verificación y, como no, también en la generación del desmentido, incluso en la difusión adecuada del desmentido a los canales más apropiados, ¿no? Esto como un objetivo a largo plazo. Y a corto plazo nosotros lo que hemos hecho ha sido centrarnos en la provincia de Alicante, trabajando un tipo de fake news que hemos llamado las fake news de corto recorrido, ¿no? De cercanías, le llamamos, fake news de cercanías, porque sí que hemos podido comprobar que este tipo de noticias que se mueven un poco en ambiente provincial, en ambiente local, muchas veces por su temática no interesan más allá de fuera del lugar donde se originan, ¿no? Puede a lo mejor afectar a un municipio, a la provincia, pero muchas veces no llegan fuera y por lo tanto no llegan ni siquiera a veces a las agencias de verificación como la que representa Carlos. Y quienes son los encargados de hacer ese proceso de verificación y de desmentido, pues al final son pequeñas instituciones o incluso una empresa que ha sufrido el acoso de esa desinformación. Entonces no tienen o bien los protocolos, no tienen herramientas suficientes. Por lo tanto, no, así a corto plazo lo que nosotros queríamos hacer es una radiografía de cómo están circulando este tipo de noticias en la provincia de Alicante. Y para ello lo que hemos hecho ha sido un estudio en el que hemos seleccionado pues, una muestra de localidades alicantinas, 20 municipios. Hemos seleccionado atendiendo a diferentes características en cuanto al número de población, también pues, los sectores económicos principales que tienen, para tener una media, ¿no?, de lo que tenemos aquí en la provincia. Y bueno, está desde la capital, Alicante, hasta municipios muy pequeños como Benillup, desde municipios de costa con una fuerte actividad turística y de servicios, a otros municipios pues, más de interior, más industriales o agrícolas. Y con ellos lo que hemos hecho ha sido trabajar con ellos. Hemos estado dialogando, hemos estado viendo pues, cómo estaban de preparados para afrontar ese problema a nivel local, si tenían herramientas o no, si habían sido afectados por fake news en estos últimos meses y pues, un poco pues, ver cómo trabajan a ese nivel. Y de aquí que hemos sacado unas ideas muy interesantes. Hemos podido contrastar con un segundo estudio que hemos realizado en paralelo con 20 bulos también que han circulado por la provincia de Alicante en estos últimos meses. Y también hemos querido ver pues, su comportamiento, de dónde venían, quién emitía estos bulos, por qué redes, por qué medios de comunicación avanzan, cuánto tiempo han estado activos, a cuánta gente le ha llegado. Y también hemos evaluado los desmentidos que se han ido generando, ¿no?, para ver si esos desmentidos han sido realmente efectivos o no, o si han surgido en el momento adecuado, o si han utilizado mecanismos que realmente han servido para cortar la falsa noticia que se estaba difundiendo. Con todo esto, lo que hemos podido hacer es una serie de recomendaciones, pues que incluyen una serie de protocolos, también una serie de requisitos, tanto tecnológicos como humanos también, para que cualquiera pueda hacer frente a la desinformación que le pueda afectar en este entorno local. Y finalmente, en una última fase, que es en la que estamos ahora mismo inmersos, lo que vamos a hacer es seleccionar a un municipio piloto
en el cual pues, vamos a empezar a implantar esta tecnología, mucha tecnología de inteligencia artificial que tú has comentado antes, para poder asistir a este municipio, ir sacando conclusiones de cómo de beneficiosos son las herramientas y estas conclusiones pues, ya llevarlas a otros municipios, a otras provincias, o incluso también sacarlo de este ámbito, no solamente pensando en el ámbito municipal, sino muchas veces pues en compañías, ¿no? Que se convierte en un ecosistema de información donde también ahí se pueden manejar estos bulos y también que las propias compañías puedan utilizarlo para poder verificar y desmentir sus informaciones. Y bueno, en esto es en lo que comenzamos ahora un nuevo año a través de este proyecto. Muchísimas gracias, Patricio. Turno ahora para Candes Sánchez Olmos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, un placer. Teníamos muchas ganas, la verdad, de escucharte y un poco, la verdad, Patricio, que muchas de las hipótesis que teníamos de trabajo las hemos ido confirmando, así que ha sido muy interesante escucharte. Yo formo parte de este equipo de comunicación y psicología social y nos pareció súper interesante que Patricio quisiera contar con nosotros porque somos 3 personas, que Raúl Rodríguez Ferrandiz y Tatiana Hidalgo. Somos profesores además de semiótica, o sea que a nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente también era entender esas características como interesados por el discurso también, ¿no? Es decir, qué forma tiene ese bulo, cuáles son las fuentes y sobre todo nos interesaba también qué tipología tenía el bulo, ¿no? Trabajando a partir de Barleland, de Derek Sang, que ellas trabajaban con unas tipologías sobre qué es misinformación, desinformación, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas, es decir, hay algunos de esos bulos que es un error que puede ocurrir, que es algo habitual que ocurre en el periodismo, pero es que nos hemos dado cuenta que en estos bulos que hemos estado trabajando, ¿no? Como dice Patricio, de cercanías, pues es que de una veintena a 18 es desinformación, es decir, noticias creadas con voluntad de engañar. Por lo tanto, aunque ese bulo sea de cercanías, o sea, que afecta a un área local o a un municipio, pues tiene una envergadura y un impacto que puede ser igual de dañino como puede ser un bulo del ámbito nacional o internacional. Entonces, eso nos ha parecido también bastante curioso. Entonces, hemos intentado aportar también pues, unos rasgos más cualitativos e intentar observar los contextos donde se producían estos bulos. Una de las conclusiones que también nos ha parecido muy interesante es prácticamente lo que decías al final también, Carlos, ¿no? Hemos trabajado monitorizando bulos y hemos trabajado también de una manera manual. Y la conclusión es que cuando contamos con herramientas informáticas, los resultados son muchos más. Podemos tener más información de impacto, podemos tener más información de los días en los que esos bulos han estado activos. Pues esto, obviamente, de manera manual a un periodista le cuesta mucho, mientras que con estas herramientas entonces hemos podido comprobar los resultados que tenemos escuchando bulos de manera manual y los resultados que tenemos escuchando o vigilando bulos de manera informatizada. Los resultados son completamente diferentes. Entonces, un poco lo que decías al final es, no se trata de sustituir, se trata de asistir. Es que es necesario poder trabajar. ¿Cómo los asisten? Claro, o sea, es decir, la tecnología. Es que probablemente, claro, estás comparando datos y dices, claro, si hubiera podido tener todos los datos de todos, pues los resultados podrían ser mucho más completos, ¿no? Entonces, esa sensación de poder trabajar en equipo que hemos tenido también. Luego también, pues cuestiones de desmentidos también. Hemos visto que fundamentalmente son las propias fuentes a las que les afecta el desmentido, a las que suelen realizar ese desmentido, que los medios de comunicación asisten también dando voz a esos desmentidos, pero lo que decíamos, es decir, no todos esos desmentidos llegan a los fact-checks. Tenemos aproximadamente 6, ¿no? que habéis desmentido en Maldita, algunos en Neutral también, pero claro, de 6 se queda mucho por desmentir, ¿no? Entonces, precisamente, pues eso, ¿no? También hasta del mismo modo, ¿no? que la prensa local está súper extendida, pues quizá esa verificación local todavía está quizá en desarrollo, ¿no? Que es un poco... Esa es una de las las necesidades o lo que vemos ahí, ¿no? Que hace falta trabajar mucho en la parte de crear protocolos de verificación, es decir, entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Y luego sí que me gustaría acabar con la idea un poco de que el bulo local, ¿no? Del mismo modo que la información local es tan importante y llega donde no llega la información
a nivel nacional o internacional, pues eso, que no son informaciones fantasiosas o que solo afecten porque sea local a una población más pequeña, sino que, ¿no? O sea, son bulos que tienen las mismas características que pueda tener un bulo de ámbito nacional, solo que las temáticas y el ámbito pues puede ser más local, provincial, pero, en fin, tenemos que prestarle la misma atención porque, de otro modo, el peligro y ese daño al que tú comentabas se puede producir igual. Hemos visto incluso bulos reciclados. En plan, un pequeño municipio de menos de 5.000 habitantes en el norte de España, una noticia falsa que de repente, con los nombres y los lugares cambiados, aparece en un municipio del sur de España de menos de 5.000 habitantes en un foro a los días. Quiero decir que muchas veces muchas veces ni nos tomamos la molestia los que desinforman de cambiar más allá de un nombre y una fecha para que funcione en 2 puntos de España. O sea, que de esto tenemos aquí un ejemplo también. De hecho, suplantaciones de identidades con el diario El País, con el propio diario Información, ¿no? Aquí habéis tenido también, que comentábamos en las jornadas con nuestra compañera. O sea, esa es otro de los datos que tenemos. O sea, es que no es solo desinformar, sino suplantar identidades de medios de comunicaciones. Sí. O sea, es que... Copiar formatos. Exactamente, estamos en ámbito local. O sea, por eso os decía que no es baladí o no son anodinos estos bulos locales. Muchísimas gracias, Cande. Entramos ya en el turno de preguntas. En primer lugar, hay varias preguntas para el señor Hernández de Echevarría. Hablamos de periodismo de datos. Hemos visto que cuentan con herramientas informáticas para verificar noticias y para generar información en el periodismo de datos. ¿En qué consisten? El periodismo de datos. Yo creo que muchas veces, sobre todo cuando empezó el periodismo de datos, pues muchos periodistas decían como, bueno, pero ¿qué es el periodismo sino el estudio de los datos? Siempre lo ha sido, ¿no? Pero es verdad que el periodismo de datos que se hace ahora y las posibilidades que nos permite es trabajar con inmensas bases de datos que nos cuentan historias muy interesantes sobre la realidad, que caso a caso es difícil entrar, ¿no? Entonces, yo no soy un gran experto, pero nosotros tenemos un equipo de periodismo de datos capaz de evaluar la calidad de una estadística y de saber cuánto de verdad hay en ese dato, pero sobre todo capaz de recibir 15.000 folios de un sumario y aplicarle técnicas de periodismo de datos para separar, al menos en un primer puesto, el grano de la paja, que como sabe cualquiera que haya trabajado en un periódico, pues es... Cuando llega ahí sobre tu mesa y llega el tocho, si tienes que empezar a leer desde el principio, pues es verdad que con ciertas cosas que nos permite la tecnología de análisis de lenguaje, de otras cosas, nos permite entrar a esas historias en un momento en el que el periodismo tiene menos recursos y menos personas trabajando, nos permite un uso más eficiente del tiempo de esos periodistas. Pero también nos permite, y yo lo veo interesante desde el periodismo local, yo he visto experiencias interesantes que seguro que también se hacen en España y me estoy dejando, pero por ejemplo, en el Reino Unido he visto muchas cosas de aprovechamiento de grandes bases de datos a nivel nacional para hacer historias locales muy interesantes. Igual que del modo que cuando se publica el dato del paro, pues obviamente los grandes cabeceras regionales van a hacer el dato regionalizado y van a decir que el paro en la provincia de Alicante hace esto, hace lo otro. Hay una serie de grandes bases de datos a nivel nacional que hay gente que está haciendo un aprovechamiento local de esos datos que está muy bien. Y ya conforme salen de las facultades periodistas jóvenes con más capacidad para saber programar, para saber colocar una araña que esté clasificando datos de tal fuente oficial, yo creo que ahí hay mucho futuro, la verdad. Yo veo mis compañeros más jóvenes, y yo estoy en una redacción donde soy un viejales, y les veo con una capacidad de entender y de hacer narrativas. Me deja una cosa muy importante, que es la visualización, que eso es algo que los periódicos llevan décadas trabajando en ello, de cómo coger esos datos y hacer una impresión eficaz de que te cuente la historia de una forma muy visual y tal, y eso también el periodismo de datos se ocupa mucho. ¿En qué consisten, Carlos, en qué se diferencian las rutinas productivas de los medios del periodismo de verificación y de datos? Yo creo que hay cosas en las que se parece mucho, en el sentido de que nosotros, como decíamos, pues nos levantamos por la mañana, vemos un poco qué nos ha llegado, qué tenemos pendiente, y asignamos, ¿no?, nuestros equipos a las cosas que vemos más punteras, que se están moviendo más, que tienen mayor peligrosidad social. Lo que pasa es que es cierto que nosotros, como decía, las rutinas de trabajo cambian en el sentido de que
nosotros, aunque nos gustaría que hay cosas que se están moviendo y que nos gustaría entrarle rápidamente, hay cosas que van a pasar hoy en la provincia de Alicante que es inexcusable que mañana estén en la portada del diario Información. No hay otra opción. Puedes llegar hasta aquí o puedes descubrir un poco más, pero lo vas a tener que contar. Para nosotros esa obligación no existe. Nosotros vamos a entrar a desmentir algo cuando lo tengamos cerrado. Y si no podemos entrar, pues nos dará mucha rabia, pero no entraremos. A lo mejor si es una cosa que sea un tema complejo, pues podemos optar por un formato, como decíamos, de, bueno, ¿qué sabemos de esto? Pero nosotros, en ese sentido, nuestras rutinas de trabajo, a lo mejor llega un momento en que llevamos 10 días persiguiendo un bulo y no tenemos ese dato clave, ese testimonio último, esa confirmación que necesitamos y nos da mucha rabia, pero lo abandonamos porque no vamos a estar eternamente esperando a desmentirlo. Pero nuestras rutinas respecto a un medio de comunicación tradicional cambian en ese sentido, que nosotros no tenemos por qué entrarle a todo, pero si le entramos tenemos que hacerlo con toda la metodología que nos hemos marcado. La prensa local, Carlos, se ha considerado dentro del periodismo como una pieza clave, como sabemos, de la información de cercanías, es decir, aquella que cubre temas y ámbitos que los medios nacionales no alcanzan a tratar, salvo que su impacto traspase, ¿no? La pregunta es, ¿existen fact-checkers de ámbito local o provincial o periodismo de datos local? ¿Podrías poner algún ejemplo? Hay experiencias que a mí me han llamado mucho la atención en el Reino Unido, precisamente de eso, de localización del fact-checking y el periodismo de datos. Yo entiendo que en un momento donde es difícil de por sí los medios de comunicación meramente regionales en este mundo de mucho consumo digital, donde se rompen ciertas barreras, entiendo que es difícil a lo mejor pensar en la viabilidad de una empresa a nivel regional que consiga hacer esto. Pero esa labor es más necesaria que nunca. O sea, a mí me parece un país sin prensa regional y local es que me parece pobrísimo. Me parece que la capacidad, el objetivo último en el que estamos todos, que es que cuando la gente vaya a votar tome una decisión informada y con buena información, si erradicas el ámbito local, te estás dejando la mitad. Entonces yo sí que veo, ya te digo, propuestas interesantes, sobre todo en el mundo británico, donde la transparencia va muy por delante también, porque esto es otro tema que habría que se puede abordar, que es que muchas veces no solo es, como decir, falta de estructura o de músculo empresarial para hacerlo, sino que también muchas veces la transparencia es mucho mayor a nivel nacional, donde hay mucho más escrutinio que en determinadas partes de la administración más cercana. Pero, por otro lado, hay una cosa que a mí me parece y que nosotros hacemos constantemente, que es que el periodismo local tiene unas capacidades que nosotros, que nuestra redacción está fundamentalmente basada en Madrid, no tenemos, que tiene una vía mucho más rápida a llegar a ciertas cosas, que tiene un público que tiene ya un contexto que no le hace falta. O sea, hay determinados tipos de desinformación, como esta que hablábamos de un bulo reutilizado, que se coge la misma foto, que dirá a una persona muchas veces que es de Carolinas, no hace falta que le expliquen que esa foto no es de Carolina, porque es que él es del barrio y se conoce cada esquina y sabe que esa foto no puede ser. Entonces, muchas veces nos encontramos con estas cosas, que es por lo que nosotros muchas veces tiramos de nuestra comunidad y de nuestros malditos y malditas en los diferentes lugares, que es muchas veces la gente que te dice algo tan básico como, no, mira, es que esa heladería cerró hace 6 años. Y aquí está la foto que he tirado esta mañana cuando he pasado por allí, ¿no? Y yo creo que a lo mejor tiene que entrar, pero que hay posibilidades de fact-checking y más periodismo de datos a nivel local, desde luego. Creo que estamos todos en una pelea por encontrar unos modelos de negocio que nos ayuden a sacar la cabeza y a poder hacer el trabajo, pero como necesidad, servicio público y hueco para hacer las cosas, sí, vamos, sin duda ninguna. Una vez desmentido el bulo, ¿hacen un seguimiento de si permanece activo o es eliminado? Esto son diferentes cosas, ¿no? Nosotros, una vez que desmentimos un bulo, seguimos viendo la recurrencia que tiene nuestro sistema por ejemplo, en este chatbot de WhatsApp, que nos funciona como un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces nosotros nos siguen llegando datos de cuántas veces la gente pregunta por eso y cuántas veces he respondido. Es cierto que la curva siempre va a tender a bajar, pero aparte, si tú has intervenido pronto en el sistema, es decir, si tú, antes de que dé el salto, normalmente
esto puede cambiar, pero normalmente la desinformación suele ir en un ciclo que está primero en redes privadas, en ese WhatsApp, en esos grupos, de ahí salta al Facebook, que es la primera red pública más de ámbito familiar, y luego ya el último paso podríamos decir que es Twitter, que es un sitio más de periodistas y de gente que tiene otro tipo de intereses, ¿no? Si tú intervienes temprano y lo tienes desmentido, aquí luego la difusión va a ser mucho menor. O sea, que a veces también nosotros somos escépticos y decimos, bueno, quien quiere creérselo se lo va a creer porque la gente tiene unas ideas preconcebidas. No, o sea, está muy estudiado y si tú consigues entrar con un desmentido y entrar pronto, eso tiene una afectación en la curva de diseminación de la desinformación, porque a nadie le gusta que cuando comparte algo en su grupo, aunque sea de forma muy educada, pues nunca te gusta que te digan, oye, esto no es verdad, ¿sabes? Entonces esto sí que afecta mucho a la diseminación. Y sí que a veces, no sé si a lo mejor la pregunta también podría ir un poco por ahí, el seguimiento que hacemos, vemos que se sigue moviendo, obviamente en las redes privadas afecta un desmentido cuando lo haces, pero la gente es libre de seguir rebotándolo. En las redes públicas sí que es cierto que la mayoría tienen establecidos mecanismos, hay algunas que lo hacen mejor, otras que lo hacen peor, pero aunque sea una estructura muy básica de mecanismos de moderación, de decir, oye, mira, pues si esto es una cosa absolutamente falsa y que encima es un peligro por la salud, pues le voy a poner un mensajito abajo que ponga, ojo, hay fact-checkers que han intervenido en esto y han considerado que esto es mentira, ¿no? Esto es un campo en el que hay muchísimo que avanzar y nosotros trabajamos mucho con las plataformas pues en ese sentido, porque nosotros somos los primeros que entendemos que la libertad de expresión está por encima de cualquier otra cosa y que tiene que ser, para que una plataforma, por ejemplo, te borre un contenido que tú has decidido poner ahí, tiene que haber unas garantías y un proceso transparentísimo para que en ningún momento tenga eso ni siquiera el aroma de una censura, ¿no? Entonces es un poco el debate de los próximos años. ¿Cómo hacemos para intentar que la desinformación no nos coma, no provoque efectos perjudiciales para la sociedad, pero teniendo por delante que la libertad de expresión no se puede tocar? ¿Qué porcentaje hoy en día del proceso de fact-checking se realiza manualmente y qué porcentaje se realiza automático? Automáticamente, de lo que es propiamente el proceso de fact-checking, automáticamente no se hace nada. Lo que nos ayuda, a ver si me puedo explicar bien, porque tampoco es correcto decir que no se hace nada. En la detección nos ayuda la tecnología enormemente. Tenemos automatismos que nos informan de lo que está circulando por ahí y que nos permiten hacernos a la idea. Ahora bien, ¿existe ahora mismo un robot que te pueda decir que tú puedas ponerte detrás a validar que ese robot diga esto es cierto, esto es una categoría media que fuera esto levanta dudas y esto es verdadero? No, radicalmente eso no existe. Siempre hay la mano humana, el ojo crítico del periodista, eso siempre existe en el proceso. Es cierto que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a llegar a ver que algo se está moviendo y a desmentirlo. O sea, tenemos acceso a bases de datos, tenemos acceso a herramientas que nos indican que eso puede ser falso, pero al final la decisión, la etiqueta, el juicio final, eso tiene que depender de un periodista y de una persona humana como nosotros. Pregunta ahora para Patricio Martínez Barco. ¿Cree posible la construcción de un observatorio de fake news en la provincia de Alicante? Sí, por supuesto. Vamos, no solamente lo creo posible, yo lo considero necesario en la provincia de Alicante y en cualquier provincia dentro de este ámbito de las fake news de cercanías que hablábamos, ¿no? Yo entiendo un observatorio como una entidad, un ente que está continuamente monitorizando toda la información que se pueda publicar relacionada de interés para la zona, puede ser la provincia, y que pueda de alguna manera detectar la existencia de estas noticias falsas y de alguna manera generar una alarma para que alguien ya, un experto, como decía Carlos, porque la decisión al final la tiene que tomar un experto, ¿no? Pues alguien decida si eso realmente es falso o hay que verificarlo o hay que desmentirlo, ¿no? Pero sí que considero que tecnológicamente hay una posibilidad enorme de que existan en robots rastreando todo. El problema de
construir un observatorio es que ahora mismo, con la cantidad de información que hay, que no solamente estamos hablando de los medios de comunicación tradicionales, sumamos los digitales, pero encima todas las redes, ¿no? Redes sociales y luego ya redes más cerradas como WhatsApp o Telegram, donde aún es más difícil entrar. Pero sí que hay tecnología y, de hecho, nosotros tenemos ya trabajos, estudios, nosotros que trabajamos con tecnologías de lenguaje natural, tenemos estudios que indican que una máquina es capaz de detectar, sin entrar en el contenido de las noticias, sino solamente por la pinta que tiene la noticia, por la forma de expresarla, somos capaces de detectar pues, entre un 75 y un 80% ya que esa noticia puede ser una noticia falsa. Claro, como decía Carlos, la decisión final de si eso realmente es falso o no, de que entrar en eso, la tiene que tomar un humano, porque la inteligencia artificial, como la inteligencia humana, llega hasta donde llega. Hay un porcentaje que a partir de ahí pues ya no es capaz de acertar. Y por lo tanto, puestos a arriesgarse, quien tiene que arriesgarse es el ser humano, que es el que tiene la responsabilidad, no una máquina. Pero que la máquina esté ahí abarcando todo lo que hay para poder ir sacando esas alertas y esos avisos, sería genial. Entonces, un observatorio que nos sirva para hacer eso, que nos ponga en contacto con los verificadores, que nos ponga en contacto con las administraciones locales cuando haga falta para generar desmentidos, incluso que nos dé las vías para hacer ese propio desmentido, pues perfecto. Y si encima sirve como un repositorio de bulos que vaya quedando ahí y que la gente pueda entrar a consultar, oye, esto, porque muchos de los bulos, lo comentaba Carlos, son reutilizados y eso lo hemos podido ver. Entonces, una de las actuaciones que nosotros establecemos en nuestro protocolo es, cuando ya detectamos que hay un bulo, entra a ver, porque seguramente puede que esté desmentido en otro sitio, ¿no? Y entonces, simplemente ya haciendo referencia a eso, te sirve para generar el desmentido. Entonces, todo esto se podría hacer desde ese observatorio. Cande Sánchez, ¿cuál es la radiografía del bulo en el ámbito provincial? Bueno, pues la verdad que un poco lo que decíamos antes es sobre todo resaltar esa idea de que pues no son informaciones disparatadas o fantasiosas, sino que son informaciones consistentes, que funcionan, o sea, que pueden confundir también, que la mayoría de esos bulos que hemos encontrado han sido desinformación, es decir, creados con la voluntad de engañar, que la mayoría de ellos han tenido que ver o bien con la pandemia de la COVID-19 o bien han sido daños, han sido cuestiones colaterales de esta pandemia. O sea que también pensemos hasta qué punto, como decía Carlos, este crecimiento de la información también está afectando al ámbito provincial, porque eso implica que tenemos que estar también escuchándolos. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? La necesidad de que esos bulos no estén tan... no tengamos esas medidas tanto de comprobar su veracidad, sino esa necesidad de establecer verificadores para esa información o esos bulos que se producen en el ámbito provincial. Llegamos a la hora del programa. La verdad que se ha pasado volando en este asunto tan interesante de las herramientas de lucha contra las fake news. Quiero agradecer a nuestros tres ponentes: Carlos Hernández de Echevarría, periodista, representante de Maldita.es. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Ha sido un auténtico placer. También, como no, a Cande Sánchez Olmo, que es la investigadora de comunicación y psicología social del proyecto CENIT. Cande, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y también, como no, también a Patricio Martínez Barco, responsable del grupo de trabajo de las fake news. Patricio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Felices fiestas, feliz Navidad.